El aire de la mañana en la colonia Narvarte era una mezcla familiar de gases de escape, el aroma del café de olla de un puesto callejero y, en el pequeño departamento de los Ramírez, una dulce y dominante nube de caramelo quemado. Mateo, de 17 años, movía la muñeca con la precisión de un cirujano, inclinando el viejo sartén de peltre para que el líquido ámbar cubriera cada milímetro del fondo. Sus cejas estaban fruncidas por la concentración, ignorando el zumbido del tráfico que se filtraba por la ventana de la cocina. Para él, en ese momento, solo existía el azúcar, el calor y la promesa de algo delicioso. Su abuela, sentada a la mesa de formica, lo observaba con una sonrisa arrugada. Sus manos, manchadas por la edad, descansaban sobre un montón de frijoles que estaba limpiando. La paciencia es el ingrediente secreto, mijo, le había dicho 1000 veces. Y Mateo era paciente. Había aprendido de ella no solo la receta del flan napolitano que ahora perfeccionaba, sino también la filosofía de que las cosas buenas toman tiempo. Pero el tiempo era precisamente lo que no tenían. Desde que su padre había perdido su trabajo en la fábrica textil hacía 3 meses, una tensión silenciosa se había apoderado del hogar. Las sonrisas de su madre, Ana, eran un poco más forzadas, y las conversaciones sobre el futuro terminaban a menudo en suspiros. Mateo, que cursaba el último año de preparatoria, se sentía impotente. No podía dejar la escuela, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. La idea surgió una tarde, viendo a su abuela preparar el postre para una kermés de la iglesia. Era el flan de la abuela Elena, famoso en el barrio, un tesoro cremoso y suave que desaparecía en minutos en cualquier reunión familiar. ¿Y si?, pensó Mateo. ¿Y si pudiera convertir esa delicia en una pequeña fuente de ingresos? La preparatoria era un microcosmos, un mercado cautivo de cientos de adolescentes con hambre y algo de dinero en los bolsillos. La idea era simple: vender flanes individuales durante el receso. Su madre le había dado el dinero para los ingredientes con una mirada de esperanza y escepticismo. Con cuidado, Mateo. Los muchachos pueden ser crueles. Él había ignorado la advertencia, lleno de un optimismo que ahora, mientras empacaba 20 pequeños recipientes de plástico en una hielera azul, comenzaba a flaquear. Cada flan estaba perfecto, desmoldado con cuidado sobre su propia cama de caramelo líquido. Eran 20 pequeñas obras de arte culinario. Al llegar a la escuela, el peso de la hielera se sentía más como el peso de la expectativa. El patio de la preparatoria era un campo de batalla social. Grupos bien definidos ocupaban su territorio, los deportistas cerca de las canchas, los intelectuales bajo la sombra de un viejo fresno, y en el centro de todo, Ricardo y su séquito. Ricardo era el tipo de chico que parecía haber nacido con la confianza que a Mateo le faltaba. Zapatillas de marca, una sonrisa arrogante y siempre rodeado de gente que reía de sus chistes, sin importar si eran graciosos. Mateo encontró un lugar discreto en una banca de concreto alejada del bullicio principal. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Abrió la hielera con manos temblorosas. El olor dulce se mezcló con el del polvo del patio. Sacó un pequeño cartel escrito a mano: deliciosos flanes caseros, a solo 20 pesos. Se sentía ridículo. Su mejor amiga, Sofía, una chica de cabello corto y gafas de pasta que siempre parecía estar leyendo 3 libros a la vez, se acercó con una ceja levantada. Chef Mateo, ¿en serio?, dijo con una sonrisa burlona pero cariñosa. Creí que bromeabas. Necesito intentarlo, Sof, respondió Mateo, sin poder mirarla a los ojos. La situación en casa, ya sabes. La sonrisa de Sofía se suavizó. Está bien. Te compraré el primero. Pero antes de que pudiera sacar su cartera, una sombra se cernió sobre ellos. Era Ricardo, flanqueado por sus 2 secuaces, Daniel y Valeria. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?, dijo Ricardo con una voz cantarina y burlona. ¿Mateíto se puso a vender postres de su abuelita? Las risas de su grupo resonaron en el patio. Varios otros estudiantes voltearon a ver. La cara de Mateo se encendió, un calor que no tenía nada que ver con el sol de mediodía. Déjalo en paz, Ricardo, intervino Sofía, poniéndose de pie. Ricardo la ignoró, enfocándose en la hielera. A ver, ¿qué es esta maravilla? Flancito,
se agachó y tomó uno de los recipientes, examinándolo como si fuera un espécimen extraño. ¿Cuánto por esta cosa? ¿Crees que alguien va a comprar esto en lugar de unas papitas? Cuesta 20 pesos, murmuró Mateo, deseando que la tierra se lo tragara. Ricardo soltó una carcajada exagerada. 20 pesos. Por un budín tembloroso en un tupper. Eres un genio de los negocios, Ramírez. Se giró hacia su audiencia, que crecía por momentos. Oigan todos, Ramírez está vendiendo los postres que le sobran a su familia. Aprovechen la oferta. La humillación era una ola que ahogaba a Mateo. Sentía las miradas de todos, algunas de curiosidad, otras de lástima, pero la mayoría, de burla. Su plan, que parecía tan brillante en la seguridad de su cocina, se desmoronaba bajo el cruel escrutinio de sus compañeros. Daniel, el amigo de Ricardo, fingió tropezar cerca de la banca. Su hombro golpeó la hielera con una fuerza que no fue accidental. La caja azul cayó de lado, y una docena de flanes se derramaron sobre el concreto polvoriento. El desastre fue instantáneo, charcos de crema y caramelo se mezclaban con la tierra, los recipientes de plástico rodando tristemente. Un grito ahogado se escapó de los labios de Mateo. El trabajo de toda la mañana, la esperanza de su madre, todo arruinado en el suelo. «¡Uy, qué torpe!», exclamó Daniel con una sonrisa maliciosa. Ricardo le dio una palmada en la espalda. «No te preocupes, amigo. De todas formas, dudo que alguien fuera a comer eso». Y con una última risa, el grupo se alejó, dejando a Mateo en medio del desastre. El timbre que anunciaba el fin del receso sonó como una sentencia. El patio se vació rápidamente, dejando a Mateo y Sofía solos con los restos de su emprendimiento fallido. Él se quedó mirando los flanes destrozados, un nudo apretado en su garganta que le impedía hablar. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza: los muchachos pueden ser crueles. Sofía se arrodilló a su lado y empezó a recoger los recipientes vacíos, su rostro una máscara de furia contenida. «Son unos imbéciles, Mateo. No les hagas caso». Pero Mateo no podía escucharla. Solo sentía el fracaso, frío y pesado. «Tenían razón», dijo finalmente, su voz apenas un susurro roto. «Es una idea estúpida. ¿Quién querría comprar esto?». Sofía se detuvo. Vio uno de los flanes que había sobrevivido intacto, caído pero no abierto. Lo recogió, lo limpió con el borde de su falda y lo abrió. Con su dedo índice, tomó un poco de la crema y el caramelo y se lo llevó a la boca. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró a Mateo, que estaba a punto de llorar de pura frustración. «Mateo», dijo ella, su voz llena de una convicción repentina y abrumadora. «No. No tenían razón. Esto es increíble. Tienes que probarlo. No tienes idea de lo que has hecho». El sol de la tarde caía a plomo sobre el patio de la preparatoria, haciendo brillar los charcos pegajosos de caramelo y flan esparcidos por el concreto. El murmullo de los estudiantes que se iban a casa se había desvanecido, dejando un silencio pesado, solo roto por el sonido de la espátula de Mateo raspando inútilmente los restos de su esfuerzo. Cada trozo de flan destrozado se sentía como un pedazo de su propia dignidad. A su lado, Sofía recogía en silencio los pequeños vasos de plástico, ahora vacíos y rotos. No decía nada, pero su presencia era un ancla en medio de la humillación que amenazaba con ahogarlo. «Déjalo ya, Mateo. Vámonos», dijo ella finalmente con voz suave, colocando una mano en su hombro. Él se encogió, sin apartar la vista del desastre. «No. Tengo que limpiar esto». Su voz era un susurro ronco, vacío. No era por responsabilidad, era una especie de penitencia. Sentía que merecía estar ahí, de rodillas, limpiando la prueba de su fracaso. «No fue tu culpa», insistió Sofía. Él finalmente levantó la vista, y en sus ojos ella vio una mezcla de rabia y vergüenza tan profunda que le rompió el corazón. «¿No fue mi culpa?». «Claro que lo fue. Fui un estúpido, Sophie». «¿A quién se le ocurre? Postres de abuelita». Ricardo tenía razón. «Soy un ridículo». «No digas eso». «El flan». «Mateo, el flan estaba increíble»,
replicó ella, sosteniendo uno de los pocos vasitos que se habían salvado, como si fuera una evidencia en un juicio. Lo dices porque eres mi amiga. No. Lo digo porque casi me muero de lo bueno que estaba. Es cremoso, no es empalagoso, el caramelo está perfecto. ¿Crees que te mentiría con algo así? Él no respondió. Simplemente guardó la espátula sucia en la hielera abollada, junto con los pocos flanes intactos, y la cerró con un chasquido que sonó a definitivo. El camino a casa fue una procesión fúnebre. Las calles de la colonia Narvarte, usualmente un tapiz vibrante de sonidos y olores, el silbido del afilador, el aroma de los tacos de suadero, el pregón del que vende tamales oaxaqueños, hoy se sentían como un escenario ajeno y hostil. Cada risa que escuchaba de un grupo de jóvenes le erizaba la piel, esperando que fuera una nueva burla. Caminaba con la cabeza gacha, arrastrando la hielera como si estuviera llena de piedras. Al llegar a su edificio, subió las escaleras lentamente. Su abuela Elena no estaba en casa, había ido a su clase de tejido con sus amigas, una bendición para Mateo, que no se sentía con fuerzas para darle explicaciones. Dejó la hielera sobre la mesa de la cocina, el mismo lugar donde, apenas unas horas antes, había trabajado lleno de esperanza. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando las motas de polvo y el desorden de una batalla perdida. Abrió el refrigerador, sacó la jarra con la mezcla de flan que le había sobrado y caminó decidido hacia el fregadero. ¿Qué haces?, preguntó Sofía, adivinando sus intenciones. Tirar esta porquería, respondió él, con un tono cortante. Sofía se interpuso entre él y el desagüe. No te atrevas, Mateo. No vas a tirar el trabajo de tu abuela y el tuyo por un imbécil como Ricardo. Ya basta, Sofía, no entiendes, no es solo Ricardo, es todo. Fue una idea tonta. La gente no quiere esto. Se rieron de mí, todos. Su voz se quebró al final. Se dejó caer en una de las sillas de madera, cubriéndose el rostro con las manos. El llanto que había contenido toda la tarde finalmente lo venció, en sollozos silenciosos y agotadores. Sofía esperó. Dejó que sacara la frustración. Cuando él se calmó un poco, ella se sentó frente a él. Su tono ya no era solo de consuelo, sino de estratega. Ok, tienes razón en una cosa, comenzó, y Mateo la miró, sorprendido. El lugar fue un error. Y el público también. Intentaste vender un producto gourmet a un montón de adolescentes cavernícolas cuyo paladar no distingue más allá de unas papitas con salsa picante. Mateo soltó una risa amarga, secándose las lágrimas. No es gracioso. No, es la verdad. El problema no fue el flan, Mateo. El problema fue el plan de negocios. Ella se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de una nueva idea. Necesitamos otro enfoque. Un mercado diferente. ¿Qué tal los profesores? Terminan agotados, un postre casero, algo rico para llevar a casa. Les encantaría. Él la miró con escepticismo. ¿Para qué? ¿Para que me vean como el rarito que ahora les vende flanes a ellos? No, para que te vean como un emprendedor. O mejor aún, continuó ella, ignorando su pesimismo, el tianguis del fin de semana. El que se pone en el parque. Ahí la gente va buscando precisamente esto, cosas auténticas, caseras, hechas con amor. No se van a burlar, van a preguntar por la receta. La mente de Mateo era un torbellino. La idea de volver a exponerse era aterradora, pero las palabras de Sofía tenían una lógica que no podía ignorar. No era una palmadita en la espalda, era un análisis. No lo sé, Sophie. El dinero para los ingredientes, lo perdí casi todo hoy. Yo te ayudo, dijo ella sin dudarlo. Tengo unos ahorros. Lo vemos como una inversión. Seré tu socia. Yo me encargo del marketing. Sacó su celular. Podemos crear una cuenta de Instagram. Los flanes de la abuela, o algo así. Le tomo unas fotos bonitas a los que sobrevivieron, que se vean antojables. Hacemos unas etiquetas sencillas en la computadora. Le damos una imagen, ¿entiendes? Ya no serás solo tú con una hielera, será una marca. El entusiasmo de Sofía era contagioso,
una ola de energía positiva que empezaba a erosionar el muro de su desesperanza. La idea de no estar solo, de tener una socia, cambiaba la perspectiva por completo. Ya no era su humillación personal, era su proyecto conjunto. Aún sentía el nudo de miedo en el estómago, la imagen de Ricardo y sus amigos riéndose a carcajadas estaba grabada a fuego en su memoria. Sofía pareció leerle el pensamiento. «Escúchame», dijo, su voz ahora más seria. «La receta de tu abuela es un tesoro. Empezaste esto para ayudar a tu familia, ¿recuerdas? Vas a dejar que la risa de un idiota que no vale nada pese más que eso. Vas a dejar que él decida si tu abuela se siente orgullosa o si tú puedes aliviar la carga en tu casa». Esa fue la frase que lo golpeó. La razón original. No era por él, era por ellos. Levantó la vista y miró la cocina. Vio el pequeño recetario de su abuela sobre la barra, un cuaderno gastado con la caligrafía temblorosa de Elena. Lo tomó en sus manos, sintiendo el papel suave y las manchas de vainilla de años de uso. Era más que una lista de ingredientes, era un legado. Miró a Sofía, cuya fe en él parecía inquebrantable. El miedo no se había ido, pero por primera vez en horas, una pequeña llama de determinación comenzó a parpadear en su interior. Asintió lentamente. «Ok, socia. Hagámoslo». El aroma a caramelo y vainilla llenaba la modesta cocina de Mateo, una fragancia dulce que, por primera vez en días, no estaba teñida de amargura. La tarde caía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas que se colaban por la ventana, pero ni Mateo ni Sofía le prestaban atención. Estaban concentrados en la línea de producción que habían improvisado sobre la mesa del comedor. A un lado, los flanes recién desmoldados, temblorosos y perfectos, brillaban bajo la luz del foco. Al otro, una pila de envases de plástico transparente y, junto a ellos, la obra maestra de Sofía, pequeñas etiquetas autoadhesivas. «A ver, pásame otro», dijo ella, extendiendo la mano con la seriedad de un cirujano. En la etiqueta, diseñada con una tipografía elegante y sencilla en su computadora, se leía: «El flan de la abuela, sabor casero, corazón contento». Mateo le entregó el siguiente flan con manos temblorosas. Observaba a Sofía alinear la etiqueta con una precisión milimétrica sobre la tapa del envase. Cada flan etiquetado parecía transformarse. Dejaba de ser un simple postre casero para convertirse en un producto, algo real, algo con identidad. Era una armadura de papel y tinta contra la humillación. «¿Crees que funcione?», susurró Mateo, más para sí mismo que para ella. El eco de las risas de Ricardo y sus amigos todavía resonaba en sus oídos, un fantasma persistente que le encogía el estómago. Sofía detuvo su trabajo y lo miró fijamente. Sus ojos oscuros no mostraban ni una pizca de duda. «Mateo, esto no es para ellos. Olvídate de los tontos del patio. Nuestro mercado es otro. Piensa en el profesor Ramírez, de historia. Siempre se está quejando de que no hay nada bueno para acompañar su café de la tarde». Hizo una pausa y le sonrió, una sonrisa que era puro optimismo. «Hoy le vamos a alegrar el día al profe Ramírez». Cargaron los postres en una hielera limpia que el padre de Mateo usaba para los días de campo. Eran solo 20 flanes, una producción pequeña y manejable. Mientras caminaban de regreso a la escuela, el sol ya se había ocultado casi por completo y las farolas de la calle comenzaban a encenderse. El bullicio de los estudiantes había sido reemplazado por un silencio casi solemne. Los pasillos, que horas antes eran un torbellino de energía y caos, ahora estaban vacíos y en penumbra, solo interrumpidos por la luz que se escapaba por debajo de la puerta de la sala de maestros. Cada paso que daban hacia esa puerta aumentaba el nudo en el estómago de Mateo. El aire acondicionado del pasillo le pareció helado, o quizás era el miedo que le recorría la espalda. Se detuvo a unos metros de la puerta. «No puedo, Sofía», dijo con la voz ahogada. «¿Y si se ríen de mí, y si dicen que es una tontería?». Sofía dejó la hielera en el suelo y se paró frente a él, obligándolo a mirarla. «Van a reírse más si te rindes. Van a pensar que Ricardo tenía razón. ¿Vas a darle ese gusto?». Su voz era firme, pero no dura. Era el empujón que necesitaba. «Además, no estás solo. Somos socios, ¿recuerdas?
Si se ríen de los dos. Respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones. El recuerdo del rostro decepcionado de su madre al verlo llegar con los postres destrozados le dio una punzada de determinación. No lo hacía solo por él, lo hacía por ellos. Asintió lentamente. Juntos, caminaron los últimos metros. Sofía tocó la puerta suavemente. Un adelante grave y cansado respondió desde el interior. Empujaron la puerta y se asomaron. La sala de maestros estaba casi vacía. En una mesa, rodeado de pilas de exámenes, estaba el profesor Ramírez. Un hombre de unos 50 años, con gafas de montura gruesa y un aire de perpetuo cansancio intelectual. Levantó la vista de sus papeles, sus ojos entrecerrados con curiosidad. García, Morales, ¿qué hacen aquí a estas horas? ¿Algún problema con la calificación del último ensayo?, preguntó, su voz retumbando en el silencio. Sofía dio un paso al frente, su nerviosismo oculto tras una sonrisa profesional que había ensayado. Buenas tardes, profesor. No, nada de eso. De hecho, venimos a proponerle algo. Mateo, detrás de ella, sentía que el corazón le iba a salir por la boca. Sostenía la hielera con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Mi socio, Mateo, y yo hemos iniciado un pequeño emprendimiento, continuó Sofía, haciendo un gesto hacia él. Y hemos pensado que a usted podría interesarle. Mateo tragó saliva y dio un paso adelante, abriendo la hielera para revelar los flanes perfectamente alineados, sus etiquetas mirando hacia arriba. El profesor Ramírez se quitó las gafas y se inclinó para ver mejor. Flan, dijo, una ceja arqueada. Fue el momento de la verdad. Mateo encontró un hilo de voz. Sí, profesor. Es la receta de mi abuela. Lo preparo yo mismo. Es para ayudar en mi casa. La confesión salió sin planearlo, honesta y vulnerable. Hubo un largo silencio. Mateo sintió que duró una eternidad. El profesor Ramírez se recostó en su silla, observándolos. Su expresión era indescifrable. Finalmente, suspiró. A ver, muchacho. Dame uno. El café solo ya me tiene harto. Con manos temblorosas, Mateo sacó un flan y una pequeña cuchara de plástico que habían incluido. Se lo entregó al profesor, quien lo abrió con cuidado. El aroma a caramelo llenó el pequeño espacio a su alrededor. El profesor tomó una cucharada, la examinó por un segundo y se la llevó a la boca. Cerró los ojos. Mateo contuvo la respiración. Sofía se mordía el labio. El profesor Ramírez masticó lentamente, pensativo. Luego, tomó otra cucharada. Y otra. Abrió los ojos y miró directamente a Mateo. Por primera vez, Mateo no vio al profesor severo de Historia Universal, sino a un hombre con una expresión de genuina sorpresa y placer. Este caramelo, dijo en voz baja, casi reverente. Tiene el punto exacto. No está amargo, no empalaga. Y la textura, cremosa, sin un solo grumo. Hizo una pausa, mirando el envase vacío. Hace años que no probaba un flan así. Desde los que hacía mi madre. Una oleada de alivio tan intensa que casi lo hizo tambalearse recorrió a Mateo. Una sonrisa, la primera sonrisa real y sin reservas en días, se extendió por su rostro. Miró a Sofía, y ella le devolvió una mirada que decía, te lo dije. ¿Cuánto es?, preguntó el profesor, sacando su cartera. 35 pesos, dijo Sofía rápidamente. El profesor le entregó un billete de 50. Quédate con el cambio. Y mañana, tráeme otros 2. Se puso las gafas de nuevo y los miró por encima de la montura. Un consejo, la calidad ya la tienen. Ahora necesitan constancia. Si hacen esto bien, la gente hablará. Justo en ese momento, la profesora de biología, la maestra Campos, entró en la sala. ¿Qué huele tan bien, Armando? El profesor Ramírez señaló a Mateo con la cuchara. El joven García y su socia nos están salvando de la mediocridad de la máquina expendedora. Deberías probar uno antes de que se acaben. Esa tarde vendieron otros 5 flanes.
Salieron de la escuela con la hielera notablemente más ligera y un fajo de billetes en el bolsillo de Mateo. Pero era más que el dinero. Era el peso que se había quitado de sus hombros. Al pararse bajo la luz anaranjada de una farola, Mateo contó el dinero. 245 pesos. No era una fortuna, pero se sentía como ella. Lo hicimos, susurró, mirando a Sofía con los ojos brillantes. No, corrigió ella, dándole un suave golpe en el brazo. Tú lo hiciste. Yo solo puse las etiquetas. Pero ambos sabían que era el comienzo de algo. La humillación no había desaparecido por completo, pero ahora era solo un recuerdo lejano, opacado por el dulce sabor del éxito. El dinero estaba extendido sobre la mesa de la cocina de Mateo, una colección desordenada de billetes y monedas que, para ellos, parecía un tesoro. Eran poco más de 800 pesos, las ganancias de 2 tardes vendiendo a los profesores. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire y el rostro de Sofía, que contaba los billetes por tercera vez con una concentración absoluta. 845 pesos, Mateo, dijo finalmente, con los ojos brillantes de orgullo. Después de restar el costo de los ingredientes y los envases, nuestra ganancia neta es de casi 600 pesos, en 2 días. Mateo miraba el dinero, incapaz de procesarlo del todo. 600 pesos. Era más de lo que había imaginado. Era una ayuda real, tangible. Es increíble, murmuró, pasando un dedo sobre un billete de 50. El profesor Ramírez tenía razón. Claro que tenía razón, afirmó Sofía, apilando las monedas con pulcritud. Y su consejo es nuestro siguiente paso. El tianguis del sábado. La sola mención de la palabra hizo que un nudo se formara en el estómago de Mateo. El éxito en el entorno controlado de la escuela, con clientes que ya lo conocían, era una cosa. El tianguis era un monstruo completamente diferente, un mar de gente anónima, vendedores experimentados gritando sus ofertas, un caos de colores, olores y sonidos. Era el mundo real. No lo sé, Sofía. ¿El tianguis es enorme y si nadie nos compra? Sería como la primera vez, pero multiplicado por 1000. No será como la primera vez, replicó ella con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. Porque ahora sabemos que el producto es bueno. Tenemos pruebas. Y no estará solo. En ese momento, la madre de Mateo, Elena, entró en la cocina, secándose las manos en el delantal. Vio el dinero sobre la mesa y una sonrisa cansada pero genuina iluminó su rostro. Todo eso sacaron, mijo, qué maravilla. Mateo asintió, sintiendo una oleada de orgullo. Sí, mamá. Y estábamos pensando en intentar vender en el tianguis este sábado. Elena se acercó y le puso una mano en el hombro. Su mirada era una mezcla de orgullo y preocupación maternal. El tianguis es un lugar muy movido, Mateo. ¿Necesitarán más que una hielera? ¿Cuántos flanes piensan llevar? 50, soltó Sofía, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Mateo casi se ahoga con su propia saliva. 50, Sofía, estás loca, exclamó él. Hacer 12 ya fue un lío, 50 es imposible. No si nos organizamos, insistió ella, imperturbable. Invertimos parte de estas ganancias en más ingredientes. Tu mamá nos puede ayudar, ¿verdad, señora Elena? Y cocinamos toda la tarde del viernes. Elena sonrió. Por supuesto que los ayudo. Esa receta de tu abuela merece que todo el barrio la pruebe. Tu padre estará muy orgulloso cuando vuelva del trabajo. El padre de Mateo, Carlos, era un hombre más pragmático. Cuando llegó esa noche y Mateo le contó el plan, su reacción fue de un cauto optimismo. Es una buena idea, hijo, dijo mientras cenaban. Pero el tianguis tiene sus reglas, ¿ya saben dónde se van a poner? ¿Cuánto cobran por el puesto? Las preguntas de su padre eran como anclas que los arrastraban de la nube de su entusiasmo a la dura realidad de la logística. Sofía, como siempre, ya tenía un plan. Pasaron los siguientes 2 días en una febril actividad. Sofía investigó y descubrió que tenían que hablar con el delegado del tianguis para que les asignara un pequeño espacio, pagando una cuota modesta.
Invirtieron sus ganancias en moldes de aluminio más grandes, una hielera de mayor capacidad y, por supuesto, una cantidad industrial de huevos, leche y azúcar. El viernes por la tarde, la cocina de Mateo se transformó en una línea de producción. El aire se espesó con el dulce aroma del caramelo quemándose y la vainilla. Elena supervisaba con la eficiencia de un general, mostrando a Mateo cómo optimizar el espacio en el horno y a Sofía la mejor manera de sellar los envases para mantener la frescura. Trabajaron hasta bien entrada la noche, con la música de una vieja radio como banda sonora. Estaban agotados, cubiertos de harina y manchas de caramelo, pero mientras miraban las 50 cúpulas doradas enfriándose en la encimera, sintieron que eran un equipo invencible. El sábado, la alarma sonó antes del amanecer. El aire frío de la madrugada de la Ciudad de México les golpeó el rostro mientras cargaban la camioneta de Carlos con la pesada hielera, una mesa plegable y 2 sillas. Al llegar al lugar donde se instalaba el tianguis, el caos organizado ya estaba en pleno apogeo. Los vendedores montaban sus estructuras metálicas con una rapidez asombrosa, las lonas de colores se desplegaban como velas y el aire se llenaba con el olor a café de olla, tamales y el plástico de los puestos nuevos. Encontraron su pequeño espacio asignado, un hueco de 2 metros encajado entre un puesto vibrante de nopales y verduras regentado por una señora mayor, doña Elvira, y otro que vendía fundas de celular y cargadores de dudosa procedencia. Se sintieron pequeños, novatos, un punto insignificante en aquel universo de comercio bullicioso. Montaron su mesa, colocaron los flanes a la vista y un cartelito que Sofía había hecho a mano: flan casero cremoso, pruébelo. Y entonces esperaron. La primera hora fue un suplicio. La gente pasaba, un río de rostros indiferentes. Algunos miraban de reojo, pero nadie se detenía. La ansiedad de Mateo, que había estado latente, resurgió con fuerza. Cada persona que pasaba sin comprar era un eco de la risa de Ricardo. Esto fue un error, Sofía, susurró, con la voz tensa. Somos invisibles. A nadie le importa. Sofía apretó la mandíbula. Se negaba a aceptar la derrota. Todavía no. La gente apenas está llegando. Necesitamos llamar su atención. De repente, sus ojos se iluminaron. Dame un cuchillo y unos palillos. Con una rapidez decidida, abrió uno de los flanes y lo cortó en cubitos diminutos. Puso las muestras en un plato y se paró al borde de su puesto. Con una voz mucho más fuerte y segura de lo que Mateo jamás la había oído usar, gritó: pase a probar el auténtico flan casero de la abuela, el más cremoso y delicioso que va a encontrar, la prueba es gratis, anímese. Una pareja de ancianos se detuvo, atraída por su energía. Probaron una muestra. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Oye, sabe como el que hacía mi mamá, dijo el señor. Deme uno grande, por favor. Fue como si se hubiera roto un dique. La venta atrajo a otra persona, que también probó y compró. Doña Elvira, la vendedora de nopales, los había estado observando con una sonrisa socarrona. Se inclinó sobre su montaña de nopales y les dijo: así se hace, mijos. Pero ese letrero no sirve. Necesitan uno más grande, que se vea desde lejos. Y sonrían, que con esa cara de funeral no van a vender ni chicles. Sofía le agradeció profusamente y, tomando un plumón grueso de su mochila, escribió en la parte de atrás de un cartón un nuevo letrero, con letras enormes y coloridas. Mateo, contagiado por el pequeño éxito y el consejo de la veterana, forzó una sonrisa. Para su sorpresa, se sintió un poco más natural de lo que esperaba. La gente empezó a acercarse más. El boca a boca de las muestras funcionaba. Una familia compró 3. Un joven se llevó 2 para su novia. Para el mediodía, habían vendido más de la mitad de su inventario. Estaban sudorosos, agotados y gritando sus ofertas hasta quedarse roncos, pero una euforia vibrante los recorría. Ya no eran 2 adolescentes asustados, eran comerciantes. A las 3 de la tarde, un último cliente se llevó los 2 flanes que quedaban. Vendieron todo. 50 flanes. Mientras desmontaban la mesa, con los músculos doloridos y la mente zumbando, doña Elvira les guiñó un ojo. Nos vemos el próximo sábado, flaneros. Sentados en la camioneta,
rodeados por el silencio después de la vorágine del día. Mateo y Sofía no hablaron durante un minuto. Luego, sacaron el dinero. Billetes arrugados, monedas, un fajo grueso y desordenado. Empezaron a contar, y una risa nerviosa brotó de Mateo, que pronto se convirtió en una carcajada de puro alivio y triunfo. Sofía se unió a él, y rieron hasta que les dolió el estómago, dos socios exhaustos y victoriosos. Esto ya no era un sueño. Era un negocio. El sol del domingo por la tarde se colaba por la ventana de la cocina de Mateo, bañando la mesa en una luz dorada que hacía brillar las monedas y billetes esparcidos sobre ella. Él y Sofía los contaban por tercera vez, no porque dudaran del total, sino por el puro placer de sentir el peso del éxito en sus manos. El olor a caramelo y vainilla aún flotaba en el aire, un perfume dulce de victoria. 1,250 pesos de ganancia. Mateo, ganancia, exclamó Sofía, apilando los billetes con una precisión casi ceremonial. Después de descontarlo de los ingredientes y los vasitos, ¿puedes creerlo? Mateo sonreía, una sonrisa genuina y amplia que no había lucido en mucho tiempo. Sostenía uno de los volantes que Sofía había diseñado, los flanes de la abuela, el sabor de la tradición. Ya no era solo una idea, un sueño vago. Era real. Fue gracias a ti, Sophie. Lo de las muestras, hablar con la gente, yo me hubiera quedado ahí parado como un poste. Somos un equipo, corrigió ella, dándole un suave codazo. Tú tienes la magia en las manos y yo soy la directora de orquesta. Se rieron. La madre de Mateo entró con una jarra de agua de Jamaica, su rostro radiante de orgullo. Escuché el alboroto. Me alegro tanto por ustedes, mis niños. Se lo merecen. La celebración, sin embargo, fue interrumpida al día siguiente. Mientras organizaban sus notas y planeaban la producción para el próximo fin de semana en el Tianguis, el teléfono de casa sonó. La mamá de Mateo contestó y, tras unos segundos, cubrió la bocina con la mano, con los ojos muy abiertos. Mateo, es doña Elvira, la que organiza la kermés de la iglesia del centro. Dice que probó su flan, que una de las vendedoras del tianguis le guardó uno. Quiere hablar contigo. Mateo tomó el teléfono, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y pánico. La voz de doña Elvira era amable pero directa. Mijo, qué cosa tan deliciosa haces. Escúchame, la kermés es este sábado y el puesto de postres nos canceló a última hora. Necesito que me salves. ¿Crees que podrías prepararme 100 flanes para el sábado por la mañana? 100. El número resonó en la cabeza de Mateo como un eco ensordecedor. 100 flanes. El doble de lo que habían preparado con tanto esfuerzo. Miró a Sofía, quien había escuchado todo, y articuló el número con los labios, sus ojos desorbitados. Sofía, lejos de asustarse, le levantó los pulgares con una sonrisa de tiburón, llena de ambición. Tragando saliva, Mateo escuchó su propia voz, sorprendentemente firme, responder, claro que sí, doña Elvira. Cuente con ellos. En cuanto colgó, el caos se desató. 100, Mateo, esto es enorme, gritaba Sofía, ya sacando una libreta. Necesitamos el doble de todo. Leche, huevos, azúcar. Más moldes. ¿Dónde conseguimos 50 moldes más de aquí al viernes? Mi tía tiene una fonda, quizás ella nos pueda prestar, sugirió la mamá de Mateo, ya contagiada por la febril energía. Los siguientes días fueron un borrón de actividad. Recorrieron mercados buscando los mejores precios para comprar ingredientes al por mayor. El refrigerador de la casa de Mateo ya no era suficiente. Tuvieron que pedirle a una vecina que les guardara unas cuantas cajas de leche a cambio de un par de flanes de cortesía. El apartamento, antes tranquilo, se convirtió en una pequeña fábrica. El sonido constante de la batidora era la banda sonora, y el calor del horno encendido por horas hacía que el aire fuera denso y pegajoso, a pesar de los ventiladores trabajando a máxima potencia. La presión comenzó a hacer mella. Mateo, como el artesano, se volvió obsesivo con la calidad. Cada mezcla de caramelo tenía que tener el tono ámbar perfecto. Cada flan debía ser vertido con una precisión milimétrica. Este se ve un poco pálido, decía, apartando un molde. Y a este le faltó un poquito de vainilla, lo siento en el olor.
El jueves por la noche, la tensión estalló. Sofía estaba etiquetando los vasitos a una velocidad increíble mientras Mateo supervisaba el enfriamiento de la última tanda. Mateo, ya deja esos. Tenemos que empezar con los siguientes o no terminaremos nunca, dijo ella, su voz teñida de agotamiento y un poco de impaciencia. No puedo, Sophie. La calidad es lo único que tenemos, respondió él, sin apartar la vista de los postres. Si entregamos algo que no sea perfecto, doña Elvira no nos volverá a llamar. Es mi nombre y el de mi abuela en esa etiqueta. Confía en tu receta, todos son perfectos, replicó Sofía, levantando la voz. No es una competencia de arte, es un negocio, tenemos una fecha de entrega. El golpe de realidad en sus palabras lo hirió. Para ti es solo dinero, ¿verdad? Para mí es más que eso. Claro que no es solo dinero, se defendió ella, dolida. Pero si no cumplimos, no habrá ni dinero ni reputación. Se miraron el uno al otro a través de la cocina llena de vapor, el abismo de su primer gran desacuerdo abierto entre ellos. El silencio fue denso y amargo. Para colmo de males, al día siguiente, durante una carrera de emergencia a la tienda de la esquina por más azúcar, se toparon con la última persona que querían ver. Ricardo y su séquito estaban recargados contra la pared, bebiendo unos refrescos. Al ver a Mateo y Sofía cargando 2 bolsas enormes de azúcar, la sonrisa burlona de Ricardo fue instantánea. Pero miren a quién tenemos aquí. La parejita de empresarios, dijo con un tono venenoso que destilaba envidia. ¿Qué van a hacer? ¿Endulzar todo Monterrey con sus flancitos? Tengan cuidado, no se les vaya a subir el azúcar y la fama. Sus amigos rieron. El viejo miedo se retorció en el estómago de Mateo, una sensación helada y familiar. Sintió sus hombros encogerse, su mirada caer al suelo. Pero entonces sintió la mano de Sofía en su brazo, firme y segura. Tenemos un pedido grande que cumplir, Ricardo. Se llama trabajar. Deberías probarlo alguna vez, espetó Sofía, su voz cortante como el hielo. Tiró suavemente del brazo de Mateo para que siguiera caminando. Ricardo, sorprendido por su respuesta directa, solo atinó a gritarles: ya veremos cuánto les dura el teatrito, vendedores de postres. La humillación, aunque breve, dejó una nube oscura sobre Mateo. La duda que Ricardo siempre sembraba en él había vuelto a brotar. Esa noche, la noche final antes de la entrega, el cansancio y el estrés llegaron a su punto crítico. Una tanda de flanes no cuajó bien. Mateo, al borde del colapso, golpeó la mesa con el puño. No puedo, es demasiado. Te lo dije, Sofía, no vamos a lograrlo, cancelaré el pedido. Las lágrimas de frustración picaban en sus ojos. Sofía lo miró, su propia fatiga visible en las ojeras bajo sus ojos. Pero en lugar de discutir, se acercó y puso sus manos sobre las de él. Respira, Mateo, dijo en voz baja. Claro que puedes. Estás cansado, eso es todo. ¿Recuerdas por qué empezamos? Para ayudar a tu mamá. Para demostrarle a gente como Ricardo, y a ti mismo, que podías. No lo olvides. Su voz era un ancla en su tormenta de pánico. Le recordó el tianguis, el profesor Ramírez, el orgullo en la cara de su madre. La razón. En ese momento, su madre entró, como si la hubiera invocado, con una bandeja con 2 tazas de café de olla humeante y un plato de conchas. Los vi muy callados. Tomen un descanso. Solo faltan unos cuantos. Juntos pueden con esto y más. Ese pequeño gesto lo rompió y lo reconstruyó todo a la vez. Mateo asintió, secándose los ojos. Él y Sofía tomaron el café en silencio, el calor y el dulce aroma del piloncillo y la canela reconfortándolos. La pelea se había disipado. La duda se había encogido. Encontraron un nuevo ritmo, trabajando codo a codo, en una sincronía silenciosa y eficiente. Trabajaron toda la noche, y al amanecer, 100 flanes perfectamente dorados, etiquetados y listos, llenaban cajas en la sala. Estaban exhaustos, pero unidos. Y habían ganado. El eco del éxito en la kermés resonó durante días. El nombre, los flanes de la abuela, comenzaba a ser un murmullo familiar en el barrio. Mateo y Sofía,
Sentados en una banca del parque cercano a sus casas, contaban una y otra vez el fajo de billetes, no tanto por verificar la cantidad, sino por el simple placer de sentir el peso tangible de su esfuerzo. El sol de la tarde en Guadalajara se filtraba entre las hojas de los fresnos, pintando rayas doradas sobre el concreto. 350 pesos de ganancia neta, después de reponer todo, dijo Sofía, guardando el dinero en un sobre. Nunca pensé que vería tanto dinero junto que fuera nuestro. Mateo sonreía, una calma que no había sentido en mucho tiempo se asentaba en su pecho. Todo gracias a ti. Yo ya me había rendido. No digas eso. Es la receta de tu abuela y tus manos. Yo solo le pongo un moño bonito, replicó ella, dándole un codazo amistoso. Estaban en esa burbuja de triunfo donde todo parecía posible. Discutían ideas vagas sobre el futuro, un puesto más grande en el tianguis, quizás probar en otro mercado. La conversación era ligera, llena de sueños y risas, hasta que el teléfono de Sofía sonó. Era un número desconocido. Con un gesto de curiosidad, contestó. Bueno. Escuchó atentamente, sus ojos abriéndose cada vez más. Sí, somos nosotros. ¿En serio? Claro, por supuesto. ¿Mañana? Sí, podemos pasar mañana por la tarde. Perfecto. Muchísimas gracias. Colgó el teléfono, mirando a Mateo con una expresión de asombro puro. No me lo vas a creer. La llamada era de una mujer llamada Elvira, la dueña del Café El Rincón, una pequeña pero muy concurrida cafetería a unas 10 cuadras de allí. Había probado uno de sus flanes en la kermés y había quedado fascinada. Quería hablar con ellos sobre la posibilidad de vender sus postres en su establecimiento. La euforia inicial se transformó rápidamente en una avalancha de ansiedad logística al día siguiente. El Café El Rincón era un lugar acogedor, con olor a grano tostado y pan horneado. Doña Elvira, una mujer de unos 50 años con una sonrisa cálida y un mandil impecable, los recibió con amabilidad. Muchachos, ese flan es una maravilla, dijo sin rodeos. Tiene el sabor de casa, el que ya no se encuentra. Quiero ofrecerlo aquí. Mi propuesta es esta, un pedido fijo de 20 flanes, 3 veces por semana. Lunes, miércoles y viernes. ¿Creen que puedan con eso? 60 flanes a la semana. La cifra flotó en el aire, pesada e intimidante. Se miraron el uno al otro. Era una oportunidad increíble, un salto cuántico desde el tianguis. Pero la cocina de Mateo, que ya se había sentido pequeña para el pedido de la kermés, ahora parecía un dedal. Claro que sí, doña Elvira. Será un placer, respondió Sofía con una confianza que Mateo no sentía en absoluto. Acordaron un precio, los detalles de la entrega y se despidieron con un apretón de manos que sellaba su primer contrato comercial. En cuanto salieron del café, Mateo se giró hacia Sofía. ¿Estás loca? ¿60 flanes a la semana? ¿Dónde vamos a hacerlos? Mi mamá nos va a correr de la casa. El refrigerador apenas pudo con los 100 de la kermés. Tranquilo, vaquero. Ya se me ocurrirá algo, dijo Sofía, aunque su rostro también mostraba una línea de preocupación. Esto es lo que queríamos, ¿no? Crecer. Ahora tenemos que resolverlo. Quizás podamos alquilar un espacio, o buscar una cocina industrial por horas. Los siguientes días fueron un curso intensivo de realidad empresarial. Descubrieron que alquilar una cocina comercial requería permisos sanitarios, licencias y un costo que se comía todas sus ganancias. La burocracia era un monstruo de 1000 cabezas que los desanimaba a cada paso. La presión comenzó a agrietar su dinámica. Mateo, obsesionado con no perder la calidad, insistía en que necesitaba supervisar cada flan. Sofía, con la calculadora en la mano, hablaba de costos, márgenes y la necesidad de estandarizar. Mientras tanto, la envidia de Ricardo había fermentado hasta convertirse en algo más venenoso. Ver a Mateo y Sofía entrando y saliendo del café más popular del barrio fue la gota que derramó el vaso. No podía soportar su éxito. Sentado en su habitación, ideó un plan. No iba a ensuciarse las manos esta vez. Usaría el arma más cobarde y efectiva de su generación, el Internet.
Creó un perfil falso en Facebook, Sabor Honesto GDL. La foto de perfil era un logo genérico de un tenedor y un cuchillo. Su primera publicación fue una reseña detallada y maliciosa sobre los flanes de la abuela. Cuidado, vecinos, comenzaba el post. Probé los famosos flanes que venden unos chicos en el tianguis y ahora en el café El Rincón. De casero no tiene nada. Un sabor artificial y una textura gomosa. Por el precio, esperaba ingredientes de calidad, no leche en polvo y saborizantes baratos. Además, los vi preparándolos y su higiene deja mucho que desear. No se dejen engañar por una cara bonita. El golpe fue brutal y directo. Sofía lo descubrió una noche mientras revisaba si podían crear una página para su marca. El post había sido compartido en el grupo de vecinos del barrio y ya tenía una docena de comentarios de gente preocupada y otros tantos defendiéndolos. Mateo, tienes que ver esto, le gritó por teléfono. Le leyó la publicación palabra por palabra. El silencio al otro lado de la línea era pesado. Mateo sintió como el suelo se abría bajo sus pies, la misma sensación de humillación que había sentido en el patio de la escuela, pero magnificada, pública. Es Ricardo. Tiene que ser él, susurró Mateo, su voz temblando de rabia e impotencia. Está tratando de destruirnos. El primer instinto de Mateo fue confrontarlo, buscarlo y exigirle que borrara esa mentira. Pero Sofía, aunque igual de furiosa, pensó con más frialdad. No podemos darle ese gusto, Mateo. Si lo enfrentamos, lo negará y quedaremos como los locos. Tenemos que ser más inteligentes. Su primera entrega para doña Elvira era en 2 días y ahora una nube de duda y calumnia se cernía sobre ellos. ¿Y si la dueña del café lo veía? ¿Y si les cancelaba el pedido? La presión era casi insoportable. Esa noche, en la cocina de Mateo, el ambiente era tenso. Su madre, al ver sus caras largas y enterarse de la situación, los abrazó. Miren, dijo con la sabiduría tranquila de una madre. La gente que miente grita mucho para que le crean. La verdad no necesita hacer ruido. Ustedes sigan haciendo lo que saben hacer bien. La calidad de su trabajo será su mejor defensa. Inspirada por esas palabras, Sofía tuvo una idea. Vamos a responder, pero no a él. A nuestros clientes. Sacó su teléfono. Vamos a grabar. Vamos a mostrarles la verdad. Con ayuda de la mamá de Mateo, grabaron un video corto y sencillo. Mostraron la leche fresca que compraban, los huevos de granja, la vaina de vainilla real que usaban en lugar de extracto. Mostraron la cocina impecable, las manos limpias, el cuidado con el que llenaban cada molde. Mateo, aunque nervioso, habló a la cámara. Su voz era sincera. No mencionó el ataque, simplemente explicó con pasión el proceso y el amor que ponían en cada flan, honrando la receta de su abuela. Publicaron el video en su recién creada página, Los Flanes de la Abuela Guadalajara. La respuesta fue inmediata y abrumadoramente positiva. La gente que los conocía del tianguis y los profesores de la escuela llenaron la publicación de comentarios de apoyo. El video no era una defensa, era una declaración de principios. El día de la entrega llegó. Con 20 flanes perfectamente empacados en cajas con su etiqueta, caminaron hacia el Café El Rincón, con el corazón en un puño. Doña Elvira los recibió y, antes de que pudieran decir nada, ella habló. Vi el video que subieron. Qué bonito, muchachos. Y también vi por ahí unos chismes tontos en internet, dijo, haciendo un gesto de desdén con la mano. Miren, llevo 30 años en este negocio. Sé reconocer la calidad cuando la pruebo y sé reconocer a la gente trabajadora cuando la veo. No se preocupen por eso. La envidia es el impuesto que se le cobra al éxito. Les pagó por adelantado la primera entrega y les encargó la siguiente. El alivio que sintieron fue tan inmenso que casi les dobló las rodillas. Al salir del café, el sol de la tarde les pareció más brillante que nunca. No solo habían conseguido un cliente importante, sino que habían enfrentado su primer ataque directo y habían salido fortalecidos. Se dieron cuenta de que cada nuevo escalón en su camino traería consigo nuevos desafíos, no solo de producción, sino también de carácter. Y estaban aprendiendo, juntos, a superarlos.
El aire en la pequeña cocina de Mateo era una mezcla densa de vapor de azúcar, leche caliente y agotamiento. Eran las 4 de la madrugada y la primera gran entrega para él, Café El Rincón, estaba casi lista. Cajas de cartón con su nuevo logo, diseñado por Sofía, se apilaban en cada superficie disponible, formando una precaria torre en el comedor. La madre de Mateo, con ojeras profundas pero una sonrisa tenaz, sellaba la última caja mientras Mateo y Sofía, cubiertos de harina y gotas de caramelo, se desplomaban en las sillas de la cocina. Habían logrado cumplir, pero el costo era evidente en sus cuerpos exhaustos y en el caos que reinaba en la casa. «No podemos seguir así, Mateo», dijo Sofía en voz baja, casi un susurro, mientras observaba el desorden. «Mi mamá ya se queja de que la batidora suena a las 3 de la mañana. Y tu cocina, parece que un huracán de flan pasó por aquí». Mateo asintió, demasiado cansado para discutir. Miró sus manos, enrojecidas y adoloridas por batir y verter mezcla durante horas. «Lo sé. Sacamos las cuentas y la ganancia es buena, pero, a este ritmo vamos a colapsar antes de la tercera entrega». La alegría del contrato se veía opacada por una cruda realidad logística. Su sueño se estaba convirtiendo en una pesadilla de producción. Fue la señora Carmen, la madre de Mateo, quien plantó la semilla de la solución. «¿Y si hablan con la dueña del café? Doña Elvira. Parece una mujer razonable. Su cocina es grande y profesional. Quizás puedan llegar a un acuerdo para usarla cuando el café está cerrado». La idea flotó en el aire, tan audaz como aterradora. Para Mateo, significaba pedir un favor aún más grande, arriesgarse a parecer un novato incapaz. Pero Sofía vio la lógica de inmediato. «Tu mamá tiene razón. Es una propuesta de negocios, no caridad. Le pagamos una renta por el espacio y el equipo. Ella se asegura de que su proveedor no falle y nosotros obtenemos una cocina de verdad. Todos ganan». Armados con una carpeta que contenía sus proyecciones de costos y una propuesta formal, se presentaron en el Café El Rincón, 2 días después. Doña Elvira los escuchó con atención, sus ojos analíticos evaluando no solo sus palabras, sino su determinación. Mateo, que meses atrás no podía ni hablar sin tartamudear por los nervios, expuso el plan con una calma que lo sorprendió a él mismo. Habló de eficiencia, de control de calidad y de un compromiso a largo plazo. Doña Elvira se recargó en su silla. «Es una propuesta interesante», admitió. «Pero mi cocina es el corazón de mi negocio. Necesitaría garantías». Negociaron. Acordaron un alquiler modesto y un horario estricto, de 4 a 7 de la mañana. Doña Elvira les dio una llave, un gesto de confianza que pesaba más que cualquier contrato. «No me decepcionen, chicos», dijo, con un tono que era mitad advertencia, mitad aliento. Mientras tanto, la noticia de su éxito se esparcía. El video de respuesta al ataque de Ricardo había funcionado mejor de lo esperado, y ahora, el acuerdo con el café era la comidilla de la escuela. Para Ricardo, cada rumor era como sal en una herida abierta. Su intento de humillación se había convertido en la plataforma de lanzamiento de Mateo. La envidia, agria y corrosiva, lo consumía. Lo vio todo como una afrenta personal. Su popularidad, antes incuestionable, se había agrietado, y algunos lo miraban con un claro desdén. La rabia lo cegó. Una tarde, al salir de la escuela, vio a Mateo y a Sofía cargando cajas en la vieja camioneta del padre de Sofía. Era una entrega grande para el fin de semana. El momento perfecto, pensó su mente nublada por el resentimiento. Mientras Sofía estaba dentro del café coordinando con un empleado, Mateo se acercó a la camioneta para buscar la última torre de cajas. En un acto de desesperación impulsiva, Ricardo corrió hacia él y, fingiendo un tropiezo, empujó con fuerza la pila de flanes. Las cajas se tambalearon. Por un instante, pareció que la catástrofe de la primera vez se repetiría. Pero este no era el mismo Mateo. Con un reflejo nacido de meses de práctica, giró su cuerpo, absorbiendo el impacto y estabilizando la carga contra la camioneta. Solo una caja cayó al suelo, su contenido arruinado. Ricardo quedó congelado, su torpe sabotaje expuesto bajo la luz del atardecer. No hubo gritos. Mateo simplemente lo miró.
No había miedo en sus ojos, ni siquiera ira. Había algo peor, lástima. ¿Por qué, Ricardo?, preguntó Mateo con voz firme. Todavía no te cansas. En ese momento, la puerta del café se abrió. Doña Elvira había salido, atraída por el ruido. Vio la caja rota en el suelo y la expresión culpable en el rostro de Ricardo. Su mirada se endureció. Joven, creo que usted y yo necesitamos hablar con el director. Y con sus padres. Destruir propiedad privada y acosar a mis proveedores es algo que me tomo muy en serio. La derrota de Ricardo fue total y silenciosa. No hubo un drama explosivo, sino el peso aplastante de las consecuencias. Fue suspendido de la escuela y obligado a pagar por el producto dañado. Pero el verdadero castigo fue la irrelevancia a la que fue condenado. Su poder, basado en el miedo y la burla, se desvaneció por completo. 6 meses después. El sol de la mañana iluminaba una fachada recién pintada en una calle tranquila pero concurrida del barrio. Un letrero de madera, elegante y sencillo, decía: delicias de la abuela, flanes y postres. Dentro del pequeño pero impecable local, el aroma a caramelo y vainilla era un abrazo. Detrás de un mostrador de vidrio que exhibía flanes de diferentes sabores, Mateo y Sofía, vestidos con delantales a juego, colocaban el último postre en su lugar. Habían reinvertido cada centavo ganado en el café, solicitado un pequeño préstamo familiar y trabajado sin descanso para hacer realidad este momento. No era solo una tienda, era su declaración de victoria. La puerta se abrió y entraron sus padres, doña Elvira y hasta el profesor Ramírez, todos con sonrisas de orgullo. La madre de Mateo lo abrazó con fuerza, susurrando: tu abuela estaría tan orgullosa. Mateo miró a su alrededor, las paredes limpias, el equipo brillante, los clientes que ya empezaban a asomarse con curiosidad. Miró a Sofía, su socia, su ancla, su mejor amiga. Ella le sonrió, un gesto que contenía todos los recuerdos de las madrugadas agotadoras, las risas, las discusiones y los triunfos compartidos. De pie en medio de su propia tienda, el eco de las burlas en aquel pasillo de la escuela se sentía como el recuerdo de una vida ajena. Ya no era el chico que vendía postres por vergüenza, sino el joven empresario que había convertido la receta de su abuela en un legado. Tomó un profundo respiro, el aire lleno de las dulces promesas del futuro. Habían llegado.